Bueno, esta es la última guía que vemos hoy durante este cuatrimestre, porque bueno, ya es las 7 y hasta acá, hasta este contenido ingresa en el parcial del 5 de julio. Los contenidos que vamos a ver van a ser principalmente los de la guía, ¿sí? Van a ver que no son muy largos, son bastante sencillos de comprender, pero bueno, ante todo, siempre hay que Gracias a sacarnos Dios. todas las dudas, y gracias a Dios hay que sacarnos siempre igual todas las dudas, ¿sí? Bueno, vamos a arrancar con esto de teorías. ¿Por qué? Porque hay tres teorías, por empezar, de la definición de un ácido y la definición de una base. Vamos a ver las tres teorías súper resumidas, van a ver que es muy sencillo, pero tienen que tenerlas presentes. ¿Por qué? Porque en el parcial hay ejercicios teóricos, ¿sí? Les van a decir la teoría de Arrhenius clasifica una base como tal cosa, o el ácido como tal otra, ¿sí? Entonces tienen que tener en cuenta estas cositas. Las principales tres teorías que vamos a ver son la teoría de Arrhenius, la teoría de Brøsten-Lowry y la última, que es la teoría de Lewis, que bueno, después se las nombro y les explico muy sintéticamente qué es. Pero estas son las dos más importantes y las principales, ¿sí? ¿Teorías de qué? Teorías de una clasificación de ácido y base según estos autores. Bueno, vamos a arrancar con la teoría de Arrhenius, ¿sí? Arrhenius clasificaba los ácidos como aquellas sustancias que liberaban iones hidrógeno, ¿sí? Iones hidrógeno, protones o hidrogeniones, que es el H3O más, son todos sinónimos, ¿sí? Cuando ustedes vean esto o lean la palabra protón, estamos hablando de este catión, ¿sí? Es lo mismo, como para que no se me pierdan por ahí. Entonces, Arrhenius me decía que el ácido era aquella sustancia que liberaba un protón. Por ejemplo, acá tengo un ácido, como el ácido clorhídrico, que está formado siempre por un hidrógeno, y el A acá representa al no metal, que en una solución acuosa liberaba iones hidrógeno, hidrogeniones o protones. ¿Sí? Eso es lo que me decía Arrhenius. Acá tengo, por ejemplo, el ácido clorhídrico, libera protones. Esto es un ácido según Arrhenius. Acá tengo el ácido que, ¿cómo se llama? Sulfúrico. Buenísimo. El ácido sulfúrico veo que está liberando protones también, 2 protones para ser precisos. Eso también es un ácido según Arrhenius. Ahora, para Arrhenius también vamos a tener una definición de base. Él decía que una base es una sustancia que libera oxidrilos o hidróxidos en la solución, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la base que está conformada por un metal, ¿no? Ahí lo tenemos con la B larga, y el grupo hidróxido, OH. Entonces él decía que una base era aquella que se liberaba o se disociaba en iones hidróxido. Vemos acá hidróxido de sodio, se disocia en un protón sodio, que lo veíamos en la guía número 5, y un hidróxido. Entonces, para él, todos estos compuestos que terminaban liberando hidróxidos eran bases, mientras que aquellos que terminaban liberando protones eran ácidos. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Sí. Buenísimo. Pero ¿qué pasa? Nos encontramos con un par de limitaciones si digamos, solamente nos basamos en la teoría clásica de Arrhenius para definir lo que era una base y un ácido. ¿Por qué? Porque esta teoría tuvo tres principales limitaciones. Primero, que no podía clasificar como ácidos y bases a otras sustancias, como por ejemplo óxidos, carbonatos o sales de amonio, que no tenían OH en su estructura. ¿Sí? Entonces, estas sustancias que no tenían OH en su estructura, ¿cómo la podíamos clasificar como base si no liberaban oxidrilos? ¿Sí? ¿Se entiende la limitación? Él decía que en la base liberaba oxidrilos. Bueno, perfecto, pero ¿qué hago con aquellas sustancias que sí son bases, como el amoníaco, y que no libera oxidrilos? ¿Qué hago ahí? Bueno, esa fue una de las principales limitaciones. La otra limitación surgía que él hablaba solamente de disoluciones acuosas, no explicaba qué sucedía
en otros medios que no eran en solución acuosa. Y por último, él decía que los ácidos eran aquellos que se disociaban en un protón, ¿no? Pero este protón no existe como tal en los medios, en el medio, digamos, en disolución acuosa, no existe como tal, sino que existe en forma de ion hidronio. Acá me faltó un signo positivo. Entonces yo veía estas tres limitaciones principales a esta teoría clásica de Arrhenius. Entonces, ¿qué pasó? Vino una nueva propuesta a definir nuevamente las bases y los ácidos, de la mano de Brøsted-Lowry, ¿sí? Según la definición de Brøsted-Lowry, ahora sí, tenemos que un ácido es una sustancia capaz de ceder o liberar protones. Lo mismo que decía Arrhenius, ¿sí? Hasta acá vamos igual, entre Arrhenius igual entre Brøsted-Lowry. Vemos acá que tenemos un ácido, el ácido clorhídrico, en agua libera un anión, siempre va a liberar un anión y siempre va a liberar un catión. El anión siempre es el no metal, el catión siempre es el, en este caso, el ion que se llama hidrogenión, que también lo podemos representar, dijimos, como un protón. Hasta ahora venimos iguales entre Arrhenius y Brøsted-Lowry, ¿vieron? Ambos decían que el ácido era aquella sustancia capaz de liberar o ceder protones al medio. Y por protones, vamos a hablar de protones así escrito o de H3 o más, que es un hidrogenión. Es lo mismo. ¿Hasta acá todo bien? Sí. Buenísimo. Sí. Pero acá está la diferencia. Para Brøsted-Lowry, la base no era aquella que liberaba oxidrilos al medio o hidróxidos al medio, como decía Arrhenius. La base era aquella sustancia capaz de aceptar esos protones liberados por el ácido. Y esto vino a dar respuesta a las limitaciones que nombrábamos anteriormente. Entonces, ¿qué vemos? Acá veo que tengo un amoníaco. Si miro del otro lado, ¿qué pasó con ese amoníaco? Tomó un protón del agua, o sea, un hidrógeno del agua, aceptó un protón, un hidrógeno del agua, y se transformó en un ácido. Entonces, Brøsted-Lowry vino a dar respuesta a todas las limitaciones y es, digamos, lo más seguro ahora de la denominación más apropiada, en realidad, de un ácido y de una base, ¿sí? Ácido, aquella sustancia que libera protones o hidrogeniones, base, aquella sustancia que acepta esos protones. Entonces acá tenemos un equilibrio entre una sustancia que cede y una sustancia que acepta. ¿Quedó claro? Sí. Sí. Bien, esto se toma, entonces es re importante. Entonces, el amoníaco es una base. ¿Por qué es una base? Porque yo veo que está tomando un protón. Y cada vez que yo vea que una sustancia toma un protón en el lado de los productos, voy a decir que es una base. Y por último tenemos, esto está en Petco, está genial ahí en Petco. Por último tenemos esta teoría, que es la teoría de Lewis, ¿sí? Lewis nos diferencia también a ácidos y bases, como todas las que vimos viendo. Arrhenius clasifica ácidos y bases, Brøsted-Lowry clasifica ácidos y bases, y Lewis también a ácidos y a bases. Pero ¿qué dice Lewis a diferencia de los demás? Lewis dice que un ácido es aquella sustancia, aquella compuesto que acepta electrones, acepta un par de electrones, mientras que las bases son aquellos que captan un par de electrones. Esa es la diferencia principal. Lo que yo tengo que ver de esta teoría es aprenderme qué dice Brøsted-Lowry de, así en forma sintética, ácido y base, qué dice Arrhenius de ácido y base y qué dice Lewis de ácido y base. ¿Para qué? Para responder ejercicios como este tipo, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta los conceptos de la teoría de Brøsted-Lowry en relación a los ácidos y a las bases, indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta. Y acá quiero que presten siempre atención a leer la última parte. Acá nos está pidiendo correcta, ¿sí? Puede ser que en el parcial nos aparezca incorrecta. Entonces, no lean apurados o apuradas, ¿sí? Concéntrese bien en lo que nos está pidiendo el ejercicio. Sí, se enfocan más en las otras dos teorías que en Lewis. Sí, sí, sí. Pero bueno, Lewis habla de electrones, no habla de protones ni de oxidrilos. Entonces ahí ya tienen una diferencia muy grande.
Bueno, tenemos que seleccionar la correcta y es solamente una. Eso también tenemos que prestar atención. Es la A. Todos dicen que es la A. ¿No es la C? ¿Alguien más dice que algo diferente de la A y la C? Les doy un minutito. Creo que es la A, porque los iones hidroxilos no aparecen en la otra teoría. ¿Qué nos decía Arrhenius? Arrhenius nos decía, Es A. bien, Arrhenius nos decía que el ácido liberaba protones y que la base liberaba oxidrilos. Mientras que Brøsted-Lowry, que nos decía que el ácido, igual que el de arriba, liberaba protones, perfecto, pero que la base era aquella que captaba esos protones. ¿Ven la diferencia? Entonces, de base a esto, voy a decir, una base es una sustancia que en solución acuosa es capaz de captar protones, perfecto. Pero según Brøsted-Lowry, si acá dijera Arrhenius, esta sería incorrecta. Pero como estoy basándome en Brøsted-Lowry, es correcta. Después, la B dice que en una solución acuosa de un ácido fuerte, la concentración de iones hidroxilo, o sea, OH, es mayor que la concentración de iones hidronio. ¿Qué me pueden decir ahí? No está en la teoría. Bien. Que no es un ácido fuerte, no es cuando tiene un pH muy bajo. Entonces Sí. los iones hidróxido van a estar poco concentrados ahí porque van a haber Bien. muchos protones. Sí, perfecto. Si estoy hablando de un ácido, más de un ácido fuerte, el pH de un ácido, como bien dice la definición, siempre es menor a 7. ¿Sí? Siempre. Si esto es menor a 7, quiere decir que ¿quién está en muy alta concentración? Hay muchos protones en el medio, pero hay muy poquitos OH en el medio. Ya lo vamos a ver más adelante. Por eso la B es incorrecta. La C me habían dicho que podría ser, vamos a leerla. Una base es una sustancia que en solución acuosa se disocia produciendo iones hidroxilo. Es correcto esto, pero ¿según qué teoría? Arrhenius. Arrhenius. Para este caso, no va. ¿Sí? Por eso tengo que prestar atención según qué teoría me está preguntando. Un ácido débil es una sustancia que se disocia totalmente. ¿Los débiles se disocian totalmente? No, No. Parcialmente. No, exacto. Un ácido débil sí produce iones hidronio. Todo ácido produce protones. Fíjense, todo ácido, según las dos teorías, producen protones. Pero el ácido débil no se disocia totalmente, sino parcialmente. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Y la última, el agua se comporta como una base débil frente a un hidróxido. Lo correcto acá sería se comporta como un ácido débil frente a un hidróxido. Más adelante vamos a ver por qué. Pero bueno, la única correcta, como ustedes me habían dicho, era la A. ¿Alguien tiene dudas de esto porque no se entiende? No, ¿no? Yo no tengo. No. No, quería preguntar una cosa. Entonces, Brøsted-Lowry, la teoría esta, él sigue con las de la solución acuosa, sigue con esa Los dos se basan en solución acuosa. Pero ¿qué pasa con Arrhenius? Arrhenius me habla de que una base era aquella que liberaba oxidrilos al medio. Pero eso es muy limitado, porque yo tengo compuestos que son bases, pero que no liberan oxidrilos al medio, como el amoníaco. Entonces, lo que hace Brøsted-Lowry es decir, está bien, yo estoy de acuerdo con que el ácido libera protones, o sea, hidrogeniones, perdón, pero no estoy de acuerdo con que la base libere oxidrilos, porque hay compuestos como el amoníaco que no liberan oxidrilos. Entonces yo digo que la base va a ser aquella que me acepte esos protones que el ácido libera, según Brøsted-Lowry. ¿Sí? Entonces ahí ya se me soluciona el problema de aquellos compuestos que eran bases, pero que no tenían oxidrilos en su molécula, como el amoníaco. ¿Quedó claro? Fíjense el amoníaco. ¿Qué hace acá el amoníaco? El amoníaco es una base, por definición es una base. ¿Libera oxidrilos al medio esa molécula? No, porque no tiene. Tiene un nitrógeno unido a 3 hidrógenos. No tiene un OH en esto. No está liberando esto un oxidrilo al medio. Se termina formando un oxidrilo por el agua, pero no es este compuesto
el que lo libera. ¿Qué hace el amoníaco? Toma un hidrógeno extra, por lo tanto, Bronsted-Lowry respondió esa duda de que qué hago con esas bases que no son, que no tienen oxidrilos en su molécula. ¿Qué hago con las que no son hidróxidos, pero sí son bases? Bueno, lo justifico con esto. Son aquellas sustancias que captan protones. ¿Está? Entonces, ¿qué me decía Arrhenius? Arrhenius me decía que el ácido liberaba protones, pero que la base liberaba oxidrilos. Esa es la principal diferencia. ¿Por qué? Porque Bronsted-Lowry me decía que el ácido sí, está bien, cede protones, pero la base es lo diferente que ellos clasifican. La base es aquella que acepta o capta esos protones liberados por el ácido, no los oxidrilos. ¿Quedó claro? Sí, sí, había entendido. Mi duda era Genial. si vos Buenísimo. sigan Genial, teniendo genial. la solución acuosa. Siempre la solución acuosa. Lo único es que hay que ver en qué se basa cada una. ¿Podría volver al ejemplo del oxidrilo, por favor? Que Sí, lo sí, que- sí. ¿A la diapo del oxidrilo? ¿Está? Sí. Sí, Sí. ahí está, gracias. Ah, para captura. Ok, listo. Bueno, bien. Ya me respondieron. ¿En esta qué me dirían? Tenemos, ¿es correcto afirmar que? Estoy buscando una afirmación. Porfa, muteen los micrófonos. Me dice, la teoría de Lewis incorpora el concepto de par conjugado ácido-base en donde hay una competencia por los protones. ¿Qué me decía Lewis? ¿En qué se basaba? No, se basaba En electrones, así que esta es incorrecta. Vamos a la B. Según la teoría de Arrhenius, y antes de seguir leyendo, yo en mi cabeza tengo que pensar primero qué decía Arrhenius. ¿Qué decía Arrhenius? Un ácido liberaba protones. Una base liberaba oxidrilos. A partir de saber esto en mi cabeza, yo sigo leyendo. Entonces, según la teoría de Arrhenius, una base es una sustancia que en solución es capaz de captar hidrógenos. Ya está. No sigo leyendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque según Arrhenius capta hidrógenos. No, según Bronsted-Lowry. Bien, según Bronsted-Lowry es la teoría, no es esta. Entonces, ¿por qué les digo no sigo leyendo? Porque ustedes están contra reloj rindiendo. Más bien tienen que estar siempre atentos, tranquilos, pero recurrir a estas cosas que yo ya sé que leí algo que es incorrecto, el resto de la respuesta es incorrecta. Vamos a la C. Dice, la teoría de Arrhenius, bueno, estoy acá de nuevo, reconoce la existencia de sustancias que no tienen hidrógeno y que a pesar de ello se comportan como ácidos o como bases. ¿Qué piensan? Y que es falso. ¿Cuál es la No, teoría? porque era limitada. Bien, ¿cuál es la que reconoce la existencia de sustancias que no tienen hidrógeno que pueden ser bases? La de Bronsted. Bien, la de Bronsted-Lowry, de nuevo la de arriba. La D. Según la teoría de Bronsted-Lowry, y acá vuelvo a hacer el esquema, Bronsted me decía que el ácido liberaba protones y la base captaba protones. Los dos son protones. Uno los libera el ácido, la base los capta. Me dice, un ácido es una sustancia que en solución es capaz de donar hidrógenos. Donar, liberar, ceder. Bueno, hasta acá vamos bien, pero tengo que leer el resto de la respuesta. Y una base es una sustancia que en solución es capaz de captar hidrógenos. Yo acá verifico que es la D, porque tiene todo bien. Si acá me dijera, hay una base, una sustancia que en solución es capaz de liberar oxidrilos, ya no sería correcta. ¿Por qué? Estaría hablando de Arrhenius, ¿o no? Porque estoy hablando de Arrhenius y no de Bronsted-Lowry. Perfecto. Vamos a la última. Según la teoría de Bronsted-Lowry, un ácido es una sustancia en solución que es capaz de donar hidrógeno. Bueno, hasta ahí vamos bárbaro. Justo acá abajo estaba esa opción, mira. Y una base es aquella que se disocia produciendo hidróxilos. Bien, esta es incorrecta. ¿Por qué? Porque no lo decía Bronsted-Lowry a esto. ¿Quién lo especificaba? Arrhenius. Arrhenius. Y así tienen que tratar de analizar los ejercicios del parcial. ¿Sí? Ahí ¿Alguna se duda? está cumpliendo, Debbie, eso que ustedes comentaban antes en otras reuniones, de que siempre hay dos que se parecen y una de esas dos es la correcta. Exactamente. Por eso hay que leer bien cada inciso y tener bien claros los conceptos. Avanzamos si quieren. Sí. Sí. ¿Sí? Esperen que
Voy a cerrar esto que estoy... Buenísimo. ¿Se ve mi... ¿Se ve el power? Sí. Sí, Sí. Ah, listo, porque había otra ventana. Ok. Ahora viene algo que es un poco complejo, pero es fácil a la vez. Simplemente necesito que estén full concentrados y concentradas, nada más. No sé si hay dudas en el chat. No, si te especifican que hay una correcta, es una correcta. Si te dice marque la o las, bueno, ahí tienen que releer, pero por lo general en estos parciales siempre es una sola. Bueno, parácido base conjugado. ¿De qué hablo cuando hablo de parácido base conjugado? Estoy hablando de en una ecuación, como siempre tiene que estar balanceado y demás, voy a ver que hay un ácido de un lado, un ácido del otro, una base de un lado, una base del otro. Ahora, cuando hablo de parácido base, estoy diciendo que el ácido se refiere al ácido y su base conjugada y a la base y a su ácido conjugado. A mí, esto es lo que se me tiene que venir a la cabeza cuando yo pienso en ácido base conjugado. Ahora vamos a desglosar qué significa cada cosa, ¿sí? Pero siempre es el ácido y su base y la base y su ácido conjugado. Entonces, ¿qué es una base conjugada del ácido? Esta primer partecita que veíamos acá. Bueno, es la especie que resulta cuando el ácido pierde el protón, ¿sí? Es decir, cuando el ácido tiene su protón, este es el ácido y esta es su base conjugada. ¿Cómo sé que es su base conjugada? Porque es la misma estructura del ácido, pero sin el protón, sin la H. ¿Ven que el hidrógeno se perdió? Ese sería el par ácido-base conjugado. Este es el ácido, esta es la base conjugada de este ácido. No estoy hablando de otra cosa, estoy hablando siempre del mismo compuesto. Lo vemos acá. El ácido y la base. ¿Cómo sé que es la base? Porque es el mismo compuesto, solo que sin el hidrógeno. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Te hago una pregunta. Siempre un Sí. protón el que varía, ¿cierto? Siempre. Dale. Y lo vamos a ver hasta el cansancio, así que no se preocupe. Pero bueno, más que nada para que vayamos de a poco. Listo, ya encontré la base conjugada del ácido. Ahora voy a buscar el ácido conjugado de la base, porque en este equilibrio siempre voy a contar con un ácido y con una base. ¿Sí? Si este elemento es el ácido, obviamente lo que esté al lado es la base. Si este elemento es la base de mi ácido, o sea, la base conjugada de mi ácido, ¿quién va a ser este elemento? El ácido conjugado de mi base. Siempre es este juego, ¿sí? Si yo encuentro cuál es el ácido, inmediatamente el otro componente es la base. ¿Vamos bien? Ahora vamos con el ácido conjugado de la base. Parece un trabalenguas, pero van a ver que es re fácil. Bueno, yo ya encontré, dije, a mi base, es esta B larga. ¿Quién es el ácido conjugado de mi base? Bueno, es aquella especie que tenga el protón adicionado. Es decir, si yo tenía B, acá mi base, ¿cuál va a ser el ácido? La misma base, pero con un protón extra, con un hidrógeno extra. ¿Ven? Yo acá tengo la base, que sé que es la base, y este es el ácido. ¿Por qué es el ácido? Porque es mi base simplemente con un protón de más, con un hidrógeno de más. Y este juego se respeta siempre, ¿sí? ¿Qué noto yo? Que el ácido siempre tiene un hidrógeno extra al de la base. ¿Lo ven? Debo, siempre se escribe primero el ácido, ¿no? Siempre se escribe primero el ácido y después la base conjugada. Es decir, la forma correcta de escribir esto sería BH, que es mi ácido, y la B larga, que sería la base conjugada. ¿Cómo? ¿Por qué la base conjugada? Justamente porque le falta el hidrógeno. ¿Estamos? En ese caso sería ¿Es en realidad. positivo?
Perdón, ¿cómo? No, habría porque No, no escuchaba. ¿Qué es positivo? ¿Qué cosa? pusiste BH, digamos que es el ácido, y le El pusiste un ácido. signo más. Sí, eso es positivo. ¿Por qué? Porque captó un protón. Yo tengo que especificar que captó un protón. Ah, ¿Sí? estamos hablando de la base, sí. Sí, buenísimo. Van a ver que se cumple siempre lo siguiente. Del lado de los reactivos, igual lo tengo acá adelante. Sí, bien. Bueno, pero lo que expliqué hasta acá se entendió. Yo voy a identificar al ácido porque tiene un hidrógeno y a su base conjugada porque es lo mismo que este compuesto va a tener la misma fórmula molecular, pero con un hidrógeno de menos. Y voy a identificar la base porque es la complementaria al ácido, o sea, siempre va a haber, si este es el ácido, el otro es la base. Y voy a ver que le falta un hidrógeno y voy a identificar al ácido conjugado porque es la misma fórmula molecular, pero con un hidrógeno de más que se manifiesta, obviamente se escribe el hidrógeno y el signo positivo. ¿Por qué el signo positivo? Porque justamente es un protón el que ganó. ¿Protón cedido por quién? Por el ácido. ¿Vieron? Este protón que desapareció acá es el que tomó esta base para transformarse en ácido. ¿Me están preguntando por qué es positivo y negativo? El protón es positivo. ¿Todos estamos de acuerdo en eso? Sí. ¿Qué pasa si a este, ¿se acuerdan cuando ionizábamos hidrácidos? Que yo les había explicado que se separaba el hidrógeno del no metal. El ¿Se no metal acuerdan queda de eso? negativo. El no metal queda negativo, que es lo mismo que esta A con este A negativo. ¿Sí? ¿Por qué queda negativo? Porque cada vez que yo hable de que un compuesto pierde hidrógenos, me estoy haciendo referencia a que pierde protones. Perdió este protón. Es decir, perdió una carga positiva. Si pierde ese protón, ese hidrógeno, queda con carga negativa. Y si un compuesto gana ese hidrógeno, es decir, gana ese protón y estaba neutro, va a quedar con una carga positiva. ¿Quedó? Sí, David. Claro, se dice luego Sí, que sí. son protones porque pierden los electrones. Entonces queda el protón con Sí, los por neutrones. eso Lewis hablaba de este juego de quién cede y quién capta electrones. ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Ahora Sí. ni bien avancé. ¿Alguien quería que vuelva a la diapo anterior? Avísenme porque no estoy viendo el chat. Sí, la anterior. ¿Listo? ¿Está? Sí. Listo. Bien, entonces, en resumen, siempre van a haber dos pares ácido-base conjugados. ¿Cuál va a ser? Va a ser el ácido y su base, y va a ser la base y su ácido. Porque ya dijimos, si yo identifico que un componente es el ácido, el otro componente es la base. Entonces siempre voy a tener dos pares. Ahora, pongamos como ejemplo esto. Tengo este catión amoníaco en agua que forma un hidronio y amoníaco. Y yo tengo que especificar quién es mi ácido y quién es mi base conjugada. Yo acá, ¿qué veo? Veo el mismo compuesto, ¿no? NH4, NH3. ¿La única diferencia cuál es? Protón. Un protón, un hidrógeno. Acá tengo 4 hidrógenos, acá tengo 3 hidrógenos. Dijimos que el ácido siempre tenía un hidrógeno de más. Entonces, este catión amonio es mi ácido. Y el amoníaco es mi base conjugada. Todo lo que esté del lado de los productos van a ser los conjugados. Y todo lo que esté del lado de los reactivos va a ser el ácido o la base. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, sí, ahí quedó re claro. Buenísimo. Sí. Entonces, seguimos. Yo ya dije que este era el ácido, entonces obligatoriamente el agua va a ser la Base. base. Si esta es la base, significa que este hidronio es el
Ácido conjugados. Bien. No lo puedo nombrar a este compuesto como ácido conjugado. No, porque ya esta es la base conjugada de este compuesto. Si dijimos que este es que esta es la base y este es el ácido, ¿qué estoy notando? Siempre la base tiene un hidrógeno de menos que del ácido. La base siempre tiene un hidrógeno menos que el ácido. Si yo tuviera que escribir el par ácido-base, como esta es la base y este es el ácido conjugado, ¿quién va primero? Va primero, esta sería una forma incorrecta, va primero el hidrógeno, el hidrogenión, porque es mi ácido, y la base sería ¿quién? El agua, la molécula de agua. ¿Cómo veo que esta es la base? De nuevo me fijo, acá hay un hidrógeno de menos y acá hay un hidrógeno de más. ¿Sí? Pero ¿quién es la base y quién es el ácido? Esta es mi base y este es el ácido conjugado. ¿Se nota que el hidrógeno, aquel componente que tenga un hidrógeno de más siempre es el ácido y el que tenga de menos siempre es la base? Sí. ¿Sí? ¿Por qué será así? Y porque aquel que tiene un hidrógeno, bien, porque dijimos según Bronsted-Lowry, aquella sustancia que pierde hidrógenos es un ácido, y aquella sustancia que toma los hidrógenos es una base. Si este NH3, si yo lo clasificara como ácido, ¿podría perder más hidrógenos el amoníaco acá en un solo compuesto así solo? No. No, ¿sí? Y este ácido, ¿podría aceptar si yo la clasificara como base, ¿podría aceptar un quinto hidrógeno? No. Entonces siempre el ácido va a ser aquella sustancia que pierda los protones, que pierda esos hidrógenos, y la base es siempre aquella que me los acepte. Esta base puede aceptar uno más, por eso es base. Y este ácido pierde uno, por eso es el ácido. ¿Sí? Siempre el que tenga más hidrógenos es el ácido y siempre el que tenga menos hidrógenos es la base. ¿Vamos bien? O sea que nunca ¿Sí? pueden quedar igual. No van a quedar igual. Siempre va a haber la diferencia de un hidrógeno, de uno solo. ¿Sí? Ok. ¿Estamos bien entonces? Buenísimo. Sí, sí. Fíjense, el ácido tiene un hidrógeno extra, la base tiene un hidrógeno menos. Bien, vamos a verlo con ejemplos. Yo les pregunto, ¿esto qué es? ¿Un ácido? Ya por el nombre lo sé, no me queda otra. ¿Cómo se llama? Ácido clorhídrico. Ácido clorhídrico, perfecto. Este es el ácido clorhídrico, buenísimo. ¿Quién será su base? Entonces, por ende, ya antes de avanzar, ¿qué voy a ver? ¿Esto qué será? La base, perfecto. Vamos a ponerle ácido 1 y vamos a ponerle esto base 2, para que diferenciemos que son dos cosas diferentes. Entonces, yo dije que los ácidos, ¿qué pasaba? Según la teoría de Bronsted-Lowry, que van a ser las que nos vamos a usar para esto, el ácido era aquella sustancia que, ¿qué? Cedía un protón. Cedía un protón. Si yo al ácido clorhídrico le saco la H, me quedaría como ¿quién? Como el cloro. Como anión cloruro, con una carguita negativa. Entonces, si este es el ácido 1, esta sería su base conjugada. ¿Sí? ¿Se entiende? Listo, ahí ya terminé de encontrar el ácido y la base de este par. Ahora me centro en el agua. Dijimos que si este era el ácido, necesariamente el agua acá era la base. ¿La base qué le pasaba? Era un compuesto que ¿qué hacía? Captaba, según Bronsted-Lowry, ¿quién? A los protones, a los hidrógenos. Entonces, ¿yo estoy viendo eso acá reflejado? Sí, porque acá tengo 2 y acá tengo 3. ¿Sí? Entonces, con la carga positiva siempre. ¿Por qué? Porque tiene que haber la misma cantidad de cargas acá que acá. Acá todas tienen carga 0. Entonces, más 1, menos 1, 0. Siempre tengo que balancear en masa y siempre tengo que balancear en carga. Eso lo venimos viendo desde la guía número 5. Va, de la 2 incluso en ionización y disociación. Eso no se pierde acá. ¿Vamos bien? Bueno, entonces yo ya encontré los pares. ¿Cómo los voy a escribir?
Dijimos siempre, escribo primero el ácido, escribo después la base conjugada, o la base en realidad, directamente. El ácido primero, la base conjugada. Bueno, ¿cuál va a ser? ¿Cómo será? En el caso 1, ¿quién es el ácido de estos dos? El ácido clorhídrico. Bien, el ácido clorhídrico es el ácido. Me lo dice el nombre y me lo dice la fórmula, que tiene un H de más. ¿Y quién es su base conjugada? El ion cloruro. Bien, el anión cloruro. Perfecto. Ahora vamos al caso del agua. ¿Quién es el ácido? Dijimos que siempre hay un hidrógeno de más en el ácido. ¿Catión y Entonces, hidrógeno? El hidrógeno. bien, perfecto. Y el agua sería la base. Listo. Esto es lo único. No hay más complicación. ¿Se entiende? Sí, Debbie. Sí, Y podés volver a repetir lo último que justo fui a sacar a mi gatita afuera, porfa. Dale. Siempre que nos pidan escribir par ácido-base, va en este orden, ¿sí? Primero el ácido y después la base. Y yo les pregunté, ¿cuál es el ácido? 1. El ácido clorhídrico, me respondieron. Y su base conjugada, el cloruro. Siempre falta un hidrógeno ahí. Esa es la diferencia que yo les había marcado. ¿Y cuál es el otro par entonces? El catión hidronio y el agua. ¿Cómo sé que es? Porque es el mismo compuesto, pero con un hidrógeno de más. Bien. Ah, ok, gracias. No, de nada. Ahora hacemos el otro ejemplo y ya seguimos avanzando. Total. Ahora los escucho a ustedes. ¿Qué es lo primero que hacemos? Vemos que esté balanceada la ecuación, que esté en cargas, en masa. Vemos que hay 3 más 2, 5 hidrógenos, 4 más 1, 5 hidrógenos, un oxígeno, perfecto. Veo que hay una carga positiva, una carga negativa, da todo 0, perfecto, está balanceado. Una vez que hice eso, ¿en qué me fijo? Tengo que encontrar del lado de los reactivos qué. ¿Cuál es el ácido y cuál es la base? Bueno. El agua actúa como ácido. El agua acá. No, bien, yo los escucho y yo voy haciendo lo que ustedes me digan. El amoníaco, por definición, ¿qué es? Una base. Una base. ¿Base o ácido? Porque escuché Base. Base. No, base. Ácido conjugado, Base. Base. El agua actúa como Si yo no sé qué responder porque me puse nervioso o nerviosa, ¿qué voy a ver acá? Sí, una base. Un hidrógeno, una base. Base. ¿Ahora todos coinciden en que es una base? Sí. ¿O alguien piensa que es un ácido? Es una base débil. ¿Todos de acuerdo en que es una base? Sí. Sí, Debbie. Bien, es una base, ¿sí? Casi me da un infarto cuando me decían que era un ácido, me estaba por poner a llorar. Bueno, la base, su ácido conjugado, dijimos entonces, como ustedes muy bien dijeron, su ácido conjugado. ¿Por qué es el ácido conjugado? Porque es el mismo compuesto, pero con un hidrógeno de más y la carguita positiva. Siempre que gane un hidrógeno, gana una carga positiva. ¿Estamos bien? Sí. Entonces, del otro lado, a la miércoles, no sé qué dice. Estábamos también. ¿Dónde me quedé, chicos? Acá, ¿no? Sí, acá. Entonces, ustedes ya habían clasificado a esto como base y a esto como el ácido conjugado. ¿El agua qué es entonces? El agua ahí actúa como ácido. Perfecto, el ácido acá, si esto era base, necesariamente el agua ya es el ácido. O sea que siempre va a ir adelante. Siempre. ¿El ácido? No necesariamente, no importa eso, puede ir en el otro orden. Lo que ustedes puede estar escrito así, a eso me refiero. ¿Sí? Puede estar escrito así, es lo mismo. Pero ¿qué tienen que identificar siempre que va a cumplirse? Que si uno es la base, el otro es el ácido. Si uno es el ácido, el otro es la base. ¿Sí? Siempre se cumple eso en el lado de los reactivos.
Ah, ok. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? Bien. Ustedes me habían dicho que este es el ácido. ¿Quién va a ser entonces su base conjugada? El mismo compuesto, pero le falta ¿qué? Un hidrógeno. ¿Vamos viendo eso? Sí. Alguien tiene desmuteado el mic, chicos. Solucionado. Muchas gracias. ¿Se ve? Y siempre voy a tener esto. Del lado de los reactivos, el ácido y la base. Del lado de los productos, los conjugados. ¿Quién va a ser el conjugado? Y ahí, bueno, ya voy a ver. Del ácido siempre va a ser la misma molécula, pero con un hidrógeno menos. Y de la base, ¿Pueden estar los ácidos conjugados adelante y al revés? O sea, sí, eso también puede ser. ok. Sí, no se preocupen por eso. Sí, eso también puede ser. Lo que tienen que tener en cuenta siempre es que del lado de los reactivos están los ácidos y las bases, y del lado de los productos sus conjugados. ¿Eso quedó? Sí. Sí. Entonces, cuando yo escribo ácido 1 y base 1, como este 1, yo lo pongo simplemente para que se sepan que son pertenecientes uno con el otro, ¿sí? Esta es la base conjugada. Y si acá pongo base 2 y ácido 2, el 2 simplemente lo pongo para que sepamos que es el conjugado. Es una forma para no escribir ácido, que es muy largo, lo pueden diferenciar por números. Pero bueno, eso ya es como ustedes quieran. ¿Sí? Una consulta. Decime. Si nos dan un ion, supongamos que es un anión que tiene carga negativa, y nos ponen el agua, ¿siempre va a ser la base o hay posibilidad de que no sea base y actúe como ácido y en vez de captar D? Y depende de si ese ion tiene o no hidrógeno. Por ejemplo, si yo tengo ¿cómo se llama esto? Ácido fosfórico. No. Tiene una carguita ahí arriba. Entonces ya cuando veo la carguita, inmediatamente, ¿qué voy a decir? Es un anión. Anión fosfato. Anión fosfato diácido, por ejemplo. ¿Por qué diácido? Porque tiene 2 hidrógenos. ¿Se acuerdan cuando nombrábamos esto en nomenclatura? Sí. Sí, buenísimo. Este anión fosfato diácido se puede seguir disociando, ionizando, perdón. Porque mientras yo tenga hidrógenos, van a ser los hidrógenos que yo le pueda sacar. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Entonces, cuando se ioniza de nuevo, va a perder un hidrógeno y va a quedar como fosfato ácido, pero con 2 carguitas negativas. Solamente quiero que se enfoquen en esta ionización. ¿Entienden lo que hicimos? Después vemos cuáles son fases fuertes y cuáles son bases débiles y cuáles son ácidos fuertes y cuáles son ácidos débiles. Lo digo por el chat. ¿Sí? Ahora simplemente enfóquense en lo que vamos viendo. Sí, Debbie, le había dicho eso por... Ay, perdón. No, genial, gracias por contestarlo igual en el chat. A lo que voy es que por ahí no se distraigan aquellos que todavía no entienden de fuerza, porque lo vamos a ver, a eso iba. Gracias por aclarar. Igual, chicos, yo ahora voy a mandar una captura que saqué de una clase de una profesora de química que explicaba cuáles eran las bases y cómo nos podíamos dar cuenta de que si era fuerte o no. Genio. Y yo lo tengo acá exactamente, así que no se preocupen tampoco. Le había dicho lo de las bases fuertes porque había dicho que las bases eran el amoníaco y las aminas que derivaban del amoníaco. Y yo le dije que también estaban, débiles. claro, yo dije que también estaban las bases fuertes. Sí, por eso le dije. Buenísimo. No se preocupen que eso los vamos a diferenciar, ¿sí? A lo que voy. Esto también puede aparecerles. Puede aparecerles disociado en agua y que esto termine siendo un catión hidróneo. Es lo mismo, ¿sí? ¿En qué quiero que se centren? Fosfato diácido. Di porque tiene 2 hidrógenos. Fosfato ácido porque tiene solamente un hidrógeno. ¿Vamos bien?
Si yo les pregunto, ¿cuál de estos fosfatos, estos aniones fosfatos, es la base y cuál es el ácido? ¿Qué me contestan? Esa palabra. Hidrógeno 2 sería el ácido. ¿Qué teníamos de referencia? ¿Quién tenía un ácido extra y quién tenía quién tenía un hidrógeno extra y un hidrógeno menos? El ácido tenía un hidrógeno más. El ácido. Y lo dona. Bien, esto es el ácido y esta es la base. Y solamente lo sé por esto. Porque acá hay un 2 y acá hay un 1. Entonces, que sea ácido y base no tiene que ver con la electronegatividad del compuesto, ¿no? No, porque incluso se pueden seguir disociando los iones mientras tengan protones que ceder. O sea, mientras tengan hidrógenos que ceder. ¿Se entiende? Sí, gracias. No, de nada. Lo importante es que se ¿Lo queden. volvés a repetir así lo anoto, por favor? Sí. Es lo mismo que veníamos diciendo antes, ¿sí? Fíjense, este anión se llama anión fosfato diácido. Este anión se llama anión fosfato ácido o monoácido. Como no se dice el mono directamente, digo ácido. ¿Cómo sé que este diácido es el ácido y que este directamente fosfato ácido es la base? Porque veníamos recalcando ¿qué cosa? Que el ácido siempre tenía un hidrógeno de más en su molécula, versus la base, que es la misma fórmula, pero con un hidrógeno de menos. Es decir, es un compuesto similar, pero con un hidrógeno de menos. ¿Se ve? Yo acá tengo 2 hidrógenos. En el ácido tengo un solo hidrógeno en la base. Ah, ok. Sí, ¿Sí? ahora Es lo sí. que veníamos repitiendo. Base, 3 hidrógenos. Ácido, un hidrógeno de más. Ácido, un hidrógeno de más. Base, un hidrógeno de menos. ¿Se ve? En ese caso, igual el hidrógeno ese no tendría que ser un hidronio. Si lo disocias en agua, sí. Si lo disocias directo, es como lo escribí. Pero por eso le decía, si quieren hacerlo con agua, que es lo más correcto, ponen H2O, de este lado ponen un catión hidronio y balancean. Pero es lo mismo, ¿sí? A lo que voy y a lo que yo quería que ustedes se centraran es en saber cómo en los aniones incluso podían decir que era un ácido o una base. ¿Estamos? Ok. ¿Se entiende? ¿Alguien tiene dudas? Ahí Javier Roca consultó que en el ejemplo de arriba el Sí. amoníaco tiene más hidrógeno y es una base. Pero El en los amoníaco, productos tienen 4, tiene un hidrógeno más, se lo choreó. bien, este amoníaco siempre es base y siempre es base de débil, o sea, eso ya por definición. Este es el ácido, ¿por qué? Porque tiene un hidrógeno de más. Si yo comparo los dos compuestos, son lo mismo, NH, 3 y 4 con un signo positivo. Quiere decir que este captó un hidrógeno, todo un protón de más, por eso es el ácido. Y el que tiene un hidrógeno de menos es la base. ¿Sí? ¿Siempre quedó ahí? ¿Qué están...? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hubo un error de tipeo Ah. acá. Chicos, no se distraigan. Fuerte el error de tipeo. Fuerte. Eso ya es subconsciente, me odian. No, Debbie Queen, jamás. Mentira, Debbie. Nosotros te queremos. Te amamos. Si no te quieren ellos, ¿sabes qué? Saco yo. Mira, tengo una tabla justo al lado mío, así que tabla. Me muero. Debbie, te queremos, Debbie, te queremos, Debbie, te Yo a queremos. ustedes. Ah, bueno, ¿se entendió cómo identifico un ácido y una base en el par? La base siempre le falta un ácido, un hidrógeno. Al ácido siempre le sobra un hidrógeno, ¿sí? ¿Lo vemos, por favor? ¿Quedó claro eso? Sí. En el chat sí habían consultado Listo, que perfecto. si podían repetir de nuevo el ejemplo del ácido. Sí, obvio. Ahora hidróxico. lo repetimos. Antes de repetir ese ejemplo, quiero que vean que acá el agua actúa como base y acá actúa como el ácido. Es la misma molécula. Esa capacidad de una sustancia, una especie química, de actuar tanto como base o como ácido en una reacción, se llama sustancia anfótera. El agua acá es anfótera. ¿Por qué? Porque puede actuar como base y como ácido, dependiendo de con quién esté unida. Si el agua se une a una base en una reacción, actúa como ácido.
y si el agua se une a un ácido, actúa como base. Eso quiere decir que el agua es una sustancia anfótera. Existen otras sustancias anfóteras, como los aminoácidos de las proteínas. Pero bueno, por ahora sepan eso, que una sustancia sea anfótera quiere decir que puede ser base o ácido al mismo tiempo, dependiendo con quién se una. En clase hicimos el cuadrito de la guía 7 y hay 2 sustancias más aparte del agua que las clasificamos como anfóteras con las profes. Bien, buenísimo. ¿Cuáles son? Fosfato diácido. No, es el anión fosfato diácido y el anión fosfato monoácido o ácido. Bueno, bien, es lo que recién veíamos. Es lo mismo, sí, creo que una compañera lo dijo antes, perdón, estaba tomando agua. Volvemos al fosfato, que recién me lo preguntaron. El fosfato diácido deriva del ácido fosfórico, como ustedes dijeron. ¿Se acuerdan cómo era el ácido fosfórico? El ácido fosfórico tenía esta fórmula molecular. Cuando el ácido fosfórico se ionizaba, perdía un protón y se transformaba en este compuesto que es un anión. Ese anión se llama fosfato diácido. ¿Por qué diácido? Porque tiene 2 hidrógenos. Esto lo veíamos en nomenclatura. Era lo que recién habíamos hablado. Si ese fosfato sigue en disolución acuosa, se puede seguir ionizando. Es decir, yo puedo seguir separándolo, porque todavía le quedan 2 hidrógenos más. ¿Cómo me va a quedar del otro lado? Me va a quedar el fosfato monoácido. O directamente fosfato ácido. Mono o decir ácido de una es lo mismo. Porque tiene un solo hidrógeno. Exacto. E incluso este mismo se puede seguir ionizando en agua. ¿Por qué? Porque todavía me queda un hidrógeno. Entonces, la última ionización que tiene es esta. Pero bueno, yo para que más o menos entiendan de dónde viene y a dónde va. Pero céntrense por el momento en los dos del medio. Es decir, en el fosfato diácido y en el fosfato monoácido o ácido solo. Es lo mismo. ¿Qué estoy viendo acá? Acá estoy viendo que hay 2 hidrógenos. Y acá estoy viendo que hay ¿cuántos? 1. 1. Bueno. Entonces, si yo les pido que en base a esto, después lo vemos más adelante, no se preocupen, que en base a esta reacción me clasifiquen el ácido y su base conjugada, ¿qué me dirían? ¿Quién es el ácido? ¿A quién anoto primero? Al dihidrógeno, al primero. ¿Ah? Bien, al fosfato diácido. ¿Y quién sería su base entonces? El monodihidrógeno, el otro. Al fosfato ácido solo o monoácido. ¿Sí? Siempre va a ser el mismo compuesto. Pero ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro? ¿Qué hay? ¿Qué siempre tienen uno? Se pierde un... Bien. El ácido siempre va a tener un hidrógeno de más. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Lo mismo que vimos en estos 2 compuestos. Este es un par, este es el otro. Que digo, este es un par, este es el otro. ¿Cómo sé que el agua es el ácido y no es este oxidrilo? Porque como estamos viendo, se respeta que el ácido siempre tiene acá un hidrógeno de más. ¿Se entendió la duda? Sí. ¿Y a dónde va a parar ese hidrógeno que pierde acá el ácido? Lo toma la base. Por eso Brosted-Lowry decía que las bases eran aquellas sustancias que captaban, esta base capta el hidrógeno de ¿quién? De este ácido y se transforma en un ácido. Por eso podemos clasificar al amoníaco como una base, porque tiene la capacidad
en la reacción, cuando yo lo veo de lado de los productos, veo que este amoníaco tomó un hidrógeno. Por eso es una base. Y se transformó en el ácido, sí, ahí te doy el espacio, se transformó en el anión, en el catión amonio. Sí, decime tu duda. Sí, que en la ecuación, por ejemplo, de los monofosfatos, tanto el que tiene hidrógeno 2 como un hidrógeno, ambos serían ácidos, nada más que lo que estamos buscando, quién sería más ácido en la ecuación, ¿no es cierto? Estamos diciendo quién actúa como ácido y quién como base, por eso es una sustancia anfótera. Claro. En este caso. Perfecto. Dependiendo de con quién lo relacionemos, puede actuar como una cosa o como el otro. Sí, decime, ¿quién iba? Una consulta, sí, ¿esto sería una reacción redox o no? Sí, podemos decir que, a ver chicos, si me ayudan, podemos decir que sí hay. Sí, bueno, sí, las reacciones redox, que son las que vamos a ver más adelante, vamos a ver que se transfieren protones y electrones de un compuesto a otro. Podría lo que hace que se vayan cambiando es la electronegatividad de los compuestos, ¿no? Exacto, sí. ¿Y hasta qué punto le es rentable seguir disasociándose de los protones que tiene si tiene mucha carga negativa? Por ejemplo, si tiene mucha carga negativa va a atraer a los protones a la carga positiva. Bien. Entonces, ¿no lo convertiría en una base a eso? Es que justamente, buscando captar. sí, cuando una sustancia capta determinadas, ¿cómo se llama? Ay Dios, protones, o cede los protones al medio, obviamente se va a comportar como ácido o como base, es lo que venimos viendo. Pero ¿de qué va a depender que pueda o no una sustancia liberar protones al medio? Depende del pH del medio. ¿Sí? El pH, ustedes ya saben, igual lo vamos a ver, el pH del medio es una medida que me dice qué concentración de protones hay. A mayor concentración de protones va a ser menor el pH. Entonces, si hay mucho protón en el medio, una sustancia puede no liberarlos directamente, porque ya hay muchos protones en el medio. En cambio, si ese pH va aumentando, quiere decir que la concentración de esos protones va a ir disminuyendo y determinada sustancia, de acuerdo a sus moléculas, etcétera, va a poder liberar esos protones que tiene. O captar los protones que tenga, que pueda, digamos. ¿Sí? Ese es el principio que vamos a ver en sistemas buffers, que es el segundo cuatrimestre, y es lo que pasa a nuestro organismo. Nosotros tenemos un pH celular, un pH sanguíneo. ¿Sí? Al pH de nuestras células, las proteínas pueden captar o liberar protones, pero depende del pH ese en el que esté. Entonces, de eso va a depender que una sustancia pueda liberar o captar protones, porque en sí, si vamos a la química, muchas pueden comportarse como ácidos o como base, pero no todas en el mismo medio van a comportarse como ácido o como base. Depende de esta concentración que yo tenga de pH que las rodee. Hablando en este caso intrínsecamente de, bueno, fluidos biológicos, ¿no? Que es lo que a nosotros nos interesa. Claro, entonces en determinado pH, el fosfato diácido, por ejemplo, en vez de actuar como ácido y ceder su protón, puede comportarse como base. Dependiendo el pH y dependiendo de la sustancia con la que esté relacionándose. Si está relacionándose con una base, va a actuar como ácido. Si está relacionando con un ácido, entonces va a actuar... es bastante arbitrario si nos dan solamente el compuesto y nos dicen clasificarlo como ácido o base. Depende de las condiciones. ¿O no? No, bueno, sí, a ver, por eso estamos hablando, vos estás hablando de una sustancia anfótera justamente. Hay otras sustancias que no son anfóteras. El ácido clorhídrico es ácido, no actúa como base. El amoníaco es una base, no actúa como un ácido. Yo no puedo decir que el amoníaco que está acá arriba es amoníaco. Esto ya no se llama amoníaco. Es un catión amonio. El amoníaco es una base. Esto es el ácido clorhídrico. Esto no se llama ácido clorhídrico, esto es un anión cloruro. El ácido clorhídrico siempre es un ácido, la amina siempre es una base. Ahora, que tenga un ácido conjugado o que tenga una base conjugada es a los fines de identificar
que este ácido cede los protones, que esta base los toma, ¿sí? Pero si vamos a la definición, el ácido clorhídrico y otros, bueno, ya vamos a ver cuáles, son ácidos de por sí, y las bases son bases de por sí. ¿Por qué? Porque o ceden protones o captan protones. Después que yo busque un par ácido-base, es diferente, sí. ¿El ácido carbónico no era anfótero también? ¿No es el que tenemos en la sangre? Algo así, puede ser. El ácido carbónico puede, sí. A ver, se puede disociar, o estamos saltando a temas que por ahí son medios heavy. Sí, igual yo creo que me estoy metiendo con buffer acá. Nada que ver, sí. Sí. No, pero igual lo vemos al final cuando terminemos de esto, porque está buenísima tu consulta, porque básicamente es uno de los sistemas amortiguadores que vamos a ver, que es ácido carbónico bicarbonato. Sí, es un par. Pero está tremenda la asociación, genial. ¿Sí? Ahora lo vemos igual, pero genial la asociación. Es uno, de hecho, de los amortiguadores que tenemos en el principal, sino que tenemos en sangre. Bueno, ¿hasta acá alguna duda? ¿Se entendió cuando encontramos una cosa, cómo encontramos la otra, cómo vemos? Leslie, una última consulta. Sí, decime. Cuando escribimos el ácido conjugado y la base conjugada, bueno, en los productos, ¿también se respeta el orden de ácido primero y base después? ¿O puede estar al revés? No, puede estar al revés, puede estar de una forma o de la otra. Lo que se respeta es a la hora de escribirlos como pares, nada más. Dale, buenísimo. ¿Sí? Gracias. No, de nada. ¿Seguimos? ¿Estamos todos bien? Sí. Sí, ustedes tengan en cuenta, Ori, que el agua es anfótera por el momento, pero sí hay otras sustancias. Igual en la guía 7 les preguntan cuáles son y ahí ya saben, ya las ven directamente. Bueno, vamos a hacer simplemente este ejercicio rapidísimo como para que ustedes puedan entender cómo desarrollarlo y responder el parcial. Me dice, dadas las siguientes especies químicas, escribir la ecuación de ionización en el medio acuoso y decir los pares ácido-base conjugados. Para arrancar cualquier ejercicio de esto, yo les puse como una mini guía acá. Uy. Primero, escribo la ecuación. Sí, acá la escribí. Escribo la ecuación y la balanceo. ¿Qué otra cosa tengo que ver? Que me olvidé de anotárselos. Si es un ácido, si es una base. Ah, no, está acá abajo. ¿Sí? Si es un ácido fuerte, es una base fuerte, es un ácido débil y una base débil. La primera, ¿cómo se llama? El inciso A. Ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico, perfecto. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Bien. Ácido sulfúrico, genial. Dijimos que del lado de los reactivos siempre va el ácido o la base más el agua, y del lado de los productos siempre van los aniones y los cationes. ¿Quién va a ser el anión? Siempre que lo vimos respetando hasta ahora. Sulfato. El anión acá es el anión sulfato y siempre es el ácido, pero sin el hidrógeno. ¿Y quién es el catión? El catión va a ser, bueno, olvídense de eso que ahora se lo muestro. Bien, va a ser la base, pero ¿con quién? Con un hidrógeno de más. ¿Sí? Es lo mismo que veníamos viendo recién. Para que va a quedar ahí. Ahí está. Con un hidrógeno de más. Eso es lo que ustedes van a... por eso les hice la guía nomás, como para que se ubiquen. Bien, ya escribimos la ecuación, todo perfecto. Ya la balanceamos, vemos que está balanceada. Ya identificamos los reactivos, cuáles son, ya identificamos los productos. Y ahora tengo que escribir el par ácido-base conjugado. Voy a arrancar por este. ¿Qué es? De por sí, el ácido sulfúrico. ¿Ácido? Ácido. Bien, es un ácido. Le vamos a poner ácido 1, como para saber. Por lo tanto, el agua, actúa como que acá. Base. Bueno, como la base. Perfecto. Volvemos al ácido sulfúrico. ¿Cuál será su base conjugada? Sulfato. El sulfato.
Perfecto, dijimos que siempre es el mismo compuesto, pero sin el hidrógeno. Esta es la base conjugada del ácido. ¿Y cuál va a ser el ácido conjugado entonces de la base que es el agua? El hidrógeno. El catión hidrógeno. Perfecto. Esta es la base, este es el ácido conjugado. Le dejo el... ¿Y qué escribo primero? Escribo primero el ácido, después la base. El ácido, después la base. Dijimos que el ácido siempre es la base, pero con un hidrógeno de más. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Bueno, hicimos lo mismo acá con el amoníaco. Es exactamente lo mismo que veníamos haciendo. Ubicamos en el lado de los reactivos la base y el ácido, y en el lado de los productos los ácidos y las bases conjugadas como cationes o aniones. Arranco. Yo leo NH3, sé que es el amoníaco. ¿Esto de cabeza qué es? Una base. Una base. Perfecto. Por lo tanto, el otro compuesto, que en este caso es el agua, va a ser Un ácido. un ácido. Genial. Bueno, y yo les pregunto, listo, ya me identificaste a la base. ¿Cuál es su ácido conjugado? El amonio. Ay, se me cortó todo, chicos, disculpen. El catión amonio. El catión amonio, ¿no? ¿Por qué? Porque es el mismo compuesto, solo que con un hidrógeno de más y una carga positiva. Lo mismo que dice acá. El catión es la base, amoníaco, con un hidrógeno. ¿Sí? Entonces, si esta es la base, este es el ácido conjugado. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Perfecto. Y si este es el ácido, su base conjugada, no me queda otra, es el anión hidroxililo. Perfecto. Entonces, ¿cómo escribiríamos el parácido base? Amoníaco barra amonio. Después sería No, el amonio va primero. al revés. Bien. Perfecto, el amonio va primero. ¿Barra? Amoníaco. Bien. Y el agua barra el ion hidróxido. ¿Se entendió cómo busco el parácido base? Sí. ¿Sí? Debbie, Bueno, sí, sí, decime. ¿puedes volver al ejemplo anterior, al que hicimos recién? ¿Este? No, el anterior. ¿Este? Ah, no, era el que habías puesto después. Es que el ácido ahí pierde 2 protones, ¿o no? ¿Qué ácido? Ah, no, lo vi re mal. Ah. Ahí sí, perdón. Algo. No, siempre va a haber la diferencia de un solo protón. ¿Estamos entendiendo? Sí. ¿Quedó claro cómo encontrar un parácido base? Sí, Debbie. Perfecto. Esto es alguno, el que quiera, me dice cómo se ioniza, cómo se disocia en agua, ¿Cómo se llama este ácido? Ácido nitroso. Ácido nitroso. Nitroso, nítrico, ¿cómo dicen? Ácido nitroso. Nitroso. Bien, nitroso. Escribo, el ácido nitroso ya me está diciendo el nombre, ¿qué es? Ácido. Bien, ya no me queda otra cosa. Bueno. ¿Nítrico? Nitroso. Nitroso. Ay, perdón, le escribí un 3, nada que ver. Muy bien, era para ver si estaban atentos. Esto dijimos que se disocia en agua, ¿no? En la solución acuosa. Entonces le sumo ¿qué? El agua. Perfecto. ¿Qué va a pasar del otro lado? El ácido nitroso va a tener un hidrógeno de más. Bueno, si acá era... para. Ahí está, ahora sí. Vos me dijiste que esto era el ácido. Ustedes en realidad me dijeron que esto era el ácido. ¿Qué le pasaba al ácido?
Perdía un protón. El ácido perdía. Bien, perdía como anión. protones. Esta sería la forma correcta, ¿no es cierto? Porque pierde un protón, el ácido. Por eso vimos las teorías de Bronsted-Lowry y Arrhenius. Pierde un protón. Lo único que yo estoy haciendo es escribir, nada más. Por lo tanto, esta va a ser su base conjugada. ¿Me siguen todos? Sí. ¿Sí? Bien. Ahora pasemos al agua. Si dijimos que el ácido nitroso era el ácido, ¿el agua qué va a ser? La base. Un cation. Todo como base. Hidrógeno. Actúa como base. Perfecto, actúa como base. Entonces, del lado de los reactivos, ¿qué tengo que tener? La base, ¿qué tenía a diferencia de un ácido? El oxidrilo. Más. 3 protones. Esto me están diciendo ustedes. ¿Va a quedar así? Un hidrógeno más. ¿Va a quedar un hidróxido? No. No, bien. H3. Positivo. Perfecto. Ahora voy a ver después el balanceo, pero lo que a mí me interesa es que ustedes me digan cómo sería este. ¿Es base? ¿Es ácido? Es el ácido conjugado. Bien, es el ácido. Ah, sí, la carga positiva. Perfecto, es el ácido conjugado. Lo veo en el hidrógeno que tiene extra, en la carguita. Esta es la base, lo veo en el hidrógeno que tiene de menos. ¿Sí? Ahora me fijo si está balanceada. 3 hidrógenos, 3 hidrógenos. ¿Qué más? 2, 3 oxígenos, 3 oxígenos. Carga negativa más carga positiva se anulan. Listo, está balanceada. Y encontramos el par ácido base. Veo que hay un montón de cosas en el chat que no vi. ¿Alguien tiene dudas? No es necesario que leas. Ah, bueno. Claro. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Listo? Sí, re. Buenísimo. Chicos, listo. Esto es todo lo de encontrar el par ácido base. No hay ninguna otra ciencia. Ya terminó. Listo. Pasamos al otro tema. Bueno, si alguien tiene dudas, me dice antes de seguir. Esto de producto iónico del agua es simplemente para que ustedes tengan en cuenta esta igualdad. ¿Qué es el producto iónico del agua? Hablamos de producto iónico del agua porque el agua tiene un cierto rango de autoionización. Es decir, que de una molécula de agua, de 2 moléculas de agua, puedo obtener un catión hidronio y un anión oxidrilo. Esto es la autoionización del agua. Es decir, el agua se autoioniza a sí misma en estos 2 iones. Es decir, protón y oxidrilo. Cuando yo calculo en qué porcentaje se forman los protones y en qué porcentaje se forman los oxidrilos, digamos las concentraciones que hay en el agua de cada una de estas sustancias, yo calculo todo y veo que obtengo este número que es 1 por 10 a la menos 14. A este producto iónico del agua, un producto por acá veo que se multiplican, a este producto iónico del agua se lo denominó K-Water, es decir, K del agua. Entonces yo ya sé que K-Water, es decir, 1 por 10 a la menos 14, es igual a la concentración de oxidrilos por la concentración de protones, hidrogeniones, que es lo mismo que habíamos dicho. De acá sale la K-Water, simplemente de la autoionización del agua, ¿sí? Es decir, de la separación de las moléculas de agua en protones y oxidrilos. ¿Se entiende? ¿De dónde viene el K-Water? Simplemente como para ustedes sepan, ay, que me están bardeando, sepan de dónde deriva. Y téngalo muy presente. ¿Por qué? Porque gracias a esto yo puedo averiguar o la concentración de oxidrilos si tengo la de protones, o la concentración de protones si tengo la de oxidrilos. ¿Cómo? Si yo estoy diciendo que K-Water es igual a la concentración de protones por las de los oxidrilos,
¿Qué tengo que hacer para averiguar, por ejemplo, lo de los protones, o la de los hidrógenos, o la de los hidrogeniones? Pasaje. Claro, tengo que pasar esto, ¿no? Al otro lado. Y me va a quedar como K-water dividido oxidrilos. Dependiendo de lo que se tiene. ¿Sí? Y a la inversa, si necesito averiguar la concentración de oxidrilos, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer K-water, yo estoy acá, K-water dividido, ¿quién? Mi concentración de protones. Por eso es tan importante conocer esta formulita. Una ¿sí? pregunta. Decime. K-Water es el que va a equivaler siempre a 1 por 10 a la menos 14. Siempre. ¿Por qué? Porque se llama producto iónico del agua. Es una fórmula que se halló de calcular las concentraciones de cada uno de estos, digamos, de los protones y de los oxidrilos. Que dicho sea de paso, es 1 por 10 a la menos 7, ambas. 1 por 10 a la menos 7. Por eso tengo acá 1 por 10 a la menos 14. De ahí sale la tabla de pH, 14. De ahí sale la tabla de pH, de ahí sale que el producto iónico del agua tiene un pH de 7, que de eso es neutro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estas dos concentraciones son iguales. ¿Se va entendiendo un poquito? Pero no dejen de tener, por favor, esta igualdad presente. Esta es fácil, la que es re complicada, que a mí me re costó entender, es la del pH. Ahora vamos a ver, no se preocupen. Pero se entiende, digamos. Sí, ese sí, entendí. Bien, todos entendimos. Sí. Evo, te están diciendo que repitas en el chat, no sé. Ah, que repita qué parte. Ustedes me dicen nomás, yo voy escuchando. Ahí le pregunté, pero no me responde. Ah, al principio dice. Bueno, esta es la teoría, digo, esta es la guía número 7. Ah, sí, a la mierda. No, ¿qué principio? ¿Por qué es K-Water? ¿De dónde sale? Se llama constante el producto iónico del agua o K-Water. Sale de que el agua se autoioniza, digamos, se separa en hidrógenos y se separa en oxidrilos. Nada más, es simplemente de saber de dónde deriva el 1 por 10 a la menos 14. Nada más. Lo único que tienen que saber de acá es que K-Water es igual a 1 por 10 a la menos 14 y que K-Water es igual a protones por oxidrilos. Listo. ¿Estamos? ¿Se aclaró la duda? ¿Sí, no? ¿Más o menos? Hable ahora, calle para siempre. Arre. Presten la atención. Listo. Sí. Mucho, mucho. Ahora sí. ¿Qué cosa más o menos, Cris? Cris, ¿qué no se entendió? ¿En qué te perdiste, Cris? ¿En lo de K-Water? Ya, otro. La parte de la fórmula. Bueno, vamos de nuevo, no te preocupes. La fórmula me dice esto, hasta acá. Que K-Water es igual a concentración de protones o hidrogeniones por la concentración de oxidrilo. Y a su vez me dice que K-Water es igual a 1 por 10 a la menos 14. Entonces, gracias a esta igualdad, a esta fórmula, yo voy a poder despejar tanto la concentración de protones como la concentración de oxidrilos. ¿Cómo? Simplemente haciendo un pasaje de término. ¿Sí? Si este está multiplicando, acá veo que está multiplicando, pasa dividiendo y averiguo, bueno, y averiguo los oxidrilos. Y al revés, si este está multiplicando, pasa acá abajo dividiendo y averiguo los protones. Eso es lo único que dije de fórmula. ¿Se entendió? Es un despeje, es como en biofísica. Sí, listo, buenísimo. Bien, sigamos con esto que es determinación de pH y pOH. Vamos a tener en cuenta que para despejar pH y pOH hay varias maneras, dependiendo de la información que yo tenga en ese ejercicio. ¿Sí? Van a haber varias formas. Primero,
pH se va a definir como el logaritmo negativo de la concentración de protones. Traducido, me está hablando ¿qué es esto? Es una medida de acidez el pH, ¿sí? Es la medida de acidez o alcalinidad, bueno, más que nada el pH, pero de acidez de una de un medio, ¿sí? de una sustancia, y eso se calcula como el logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones o protones. Dijimos que era lo mismo. Mientras que el pOH va a ser el logaritmo negativo, pero de la concentración de OH. Hasta ahí vamos bien, porque quiero aclararles algo. Sí. ¿Sí? Bien. ¿Qué estamos viendo? Y esto se va a respetar más adelante. Cada vez que yo tenga una P minúscula adelante, quiere decir que es menos logaritmo. Menos logaritmo. ¿Menos logaritmo de qué cosa? De lo que me siga a esa P. En este caso, menos logaritmo de protones. Menos logaritmo de oxidrilos. ¿Se ve? Sí. Ahí pregunta qué significa pOH. Voy a colocar hidrógeno nomás, ¿no es cierto? ¿Cómo? Donde dice pH, el menos Es logaritmo. hidrógeno. Siempre es menos logaritmo de la concentración de hidrógeno. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. ¿Sí? Bueno. Una vez que yo calculé, tengo esta igualdad, ¿no? Una vez que yo calculé o pH o pOH, puedo averiguar uno del otro sin necesidad de estar haciendo menos logaritmo de la concentración de... ¿Cómo? Porque yo sé que pH más pOH es igual a 14. Entonces, ¿cómo tendría que hacer si quiero averiguar solamente pH ya teniendo el pOH? Hago un pasaje de término. Menos pOH. Perfecto. Y si quiero averiguar pOH con esta fórmula y no con la que recién expliqué, ¿cómo hacemos? 14 menos pH. ¿Sí? ¿Ven cómo puedo despejar de una u otra forma que hay varios modelos? Perfecto. ¿Sí? Entonces, pH siempre me va a hacer referencia a la concentración de protones, o sea, menos el logaritmo de la concentración de protones. Y pOH siempre me va a hacer referencia al logaritmo negativo, o sea, menos logaritmo de la concentración de oxidrilos. El OH viene de oxidrilos y el H viene de hidrógenos, no tiene otra cosa. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Bien. Sí. Listo. Ahora préstenme mucha atención, porfa. Yo acá les puse otras dos fórmulas que también están en PETCO y que también se usan mucho. Si yo escribo esto así, pH es igual al logaritmo negativo de la concentración de protones, ¿podría averiguar a partir de esta fórmula la concentración de protones? Sí, porque este logaritmo, como todo término, lo puedo pasar al otro lado. Y me quedaría otra forma de averiguar la concentración de protones. ¿Vamos hasta ahí? Si hago inversa del logaritmo elevado a la menos pH, eso me da como resultado la concentración de protones. Lo único que hice acá es despejar las fórmulas, ¿sí? Es un pasaje, así como paso, no sé, de un lado al otro la suma como resta y la resta como suma. Bueno, puedo hacer lo mismo con el logaritmo. Estoy pasando todo este término que es logaritmo, esto, hacia el otro lado. ¿Cómo qué? Como inversa de logaritmo. O en potencia se llama de base 10. Vayan a su calculadora, háganme el favor. Diego, eso sería lo mismo que lo puedes ver de dos formas, Exacto, ¿no? esta forma es la otra, que es Que a lo que pasando, quiero llegar. Ah, y ahí en menos pH 10 elevado a la tendrías... menos pH. Exacto. ¿Qué pasa si apretan Shift logaritmo en su calculadora? sale un 10. Aparece un 10. Aparece el 10. este 10. Y si hacen menos
3,4. ¿3,9 exponente negativo 4? ¿Puede ser? Si hacen shift log, ¿no? Shift más logaritmo más, les doy cualquier ejemplo, chicos, ¿sí? 3,4. Perdón, menos 3,4. Me comí el menos. 3,9810 elevado a 0 menos 4. ¿Todos hicieron shift log menos 3,4? Sí, me da 3,9 por 10 Bueno, a la menos 4. si hicieron 3, A mí eso le va a igual. dar 3,98 aproximadamente por 10 a la menos 4. Lo hacemos en grado. ¿Cómo? No, vi como algo con grado y dije, tengo que tocar de grado, nada que ver. No, Iba no, a es decir inversa de nomás. logaritmo o shift logaritmo. Y les va a aparecer el 10, este 10. Sí, decime. Vale, ¿vale? Hi, están comentando que les dio error matemático. Les iba a prender si quieren la cámara para que vean no sé, creo que se va a Les ver dio al error revés, porque ¿no? no pusieron el menos. Pongan el menos calculadora de 3,4, chicos. No, igual Porque- capaz todos se confundieron porque a mí me pasó lo mismo porque Debo dijo shift logaritmo y después logaritmo de nuevo. Y yo puse 2 veces logaritmo. Ah, Y es disculpen, shift es shift logaritmo. más logaritmo. No le echen la culpa, no le echen la No. culpa de No, con Debbie no. Es Con Debbie shift no. logaritmo menos pH. Yo les di el ejemplo, o sea, estamos haciendo un ejemplo para que ustedes entiendan, que el pH es 3,4. Bueno, si quiero calcular la concentración de protones, solo con este dato puedo. ¿Cómo hago? Shift logaritmo menos el pH, que es 3,4. Vuelvan a repetirlo. Shift logaritmo menos 3,4. Eso les tiene que dar necesariamente 3,98 por 10 a la menos 4. Sí, a mí me da bien así. Y Ahí me eso es la concentración de protones. Entonces ya tengo como 3 formas de calcular protones. A partir de pH, a partir de la K-Water. ¿Se va entendiendo? Ya hay 2 maneras dependiendo de lo que yo tenga, de calcular esos protones. ¿Se entendió? Es esta misma fórmula. Esta fórmula, que es protones igual a 10 elevado a la menos pH, es pasar este logaritmo al otro lado para despejar esto. Es matemática, es biofísica. No los mates, Debbie. No, pero es yo para que les- puedan ubicarse. ¿Entendieron cómo se hace? Yo les quería Sí, hacer sí. una acotación o una recomendación con respecto al S menos. Vieron que por ahí en el apuro a uno se le pasa eso de poner paréntesis. Justamente hay un signito negativo que está entre paréntesis, que lo tienen en la calculadora, que está cerca de, o sea, abajo de Shift. ¿Vieron? Hay 1 o 2 lugares, la tercera tecla. Bueno, esa directamente es como si ustedes, el siguiente número que fuesen a poner está entre paréntesis. Entonces pueden poner Shift, Log, apretan ese menos que está entre paréntesis y ponen directamente 3,4. Se acostumbran con eso y ya está. Están curados de espanto. Ahí esperen que les comparto de última. No sé si se ve. Vieron que está esta teclita, que es el menos entre paréntesis. Bueno, apretan eso antes de poner 3,4 y ya está. Era simplemente eso. Lo pueden usar para pH también. Por ahí. La concentración te da en ¿qué unidad era? Disculpa. Bien, ahora respondo esa duda, pero ¿ya entendieron todo lo que hicimos recién para poder responder la duda del compañero? A mí sí me dio el resultado todo, pero no llegó a entender muy bien. Ahora lo vemos, no se preocupen. El pH y pOH siempre es adimensional. Yo no voy a poner que el pH es 3,4 molar. No, es adimensional. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Lo que sí tiene molaridad Sí. es la concentración de protones o de oxidrilos. Eso sí tiene una concentración molar.
Pero el pH y el pOH son adimensionales. Ahora volvemos a ver lo otro, pero necesito que entendieran eso, ¿sí? Ya saben cuál es adimensional y cuál no. pH, pOH, K de equilibrio, masa molecular, todas adimensionales. ¿Estamos? Estamos. Genial. Sí, sí. Vamos a volver a ver rapidito esto, porque así avanzamos, pero van a ver que nada es fácil. Bueno, yo tengo un ejercicio y me dicen, el pH de la solución es 3,4. Calcule la concentración de protones. Es toda la información que yo tengo. No me dan concentración del ácido. No me dan nada del ácido. Entonces, ¿cómo calculo? Bueno, lo puedo calcular a partir del pH. Gracias a esta fórmula. pH es igual a menos el logaritmo de la concentración de los protones. ¿Cómo voy a hacer? Voy a decir 3,4 es igual menos logaritmo por, porque acá hay un por, de la concentración de los protones. ¿Hay alguna forma de que a partir de esto yo pueda despejar mi X, que es esta concentración de protones? Sí. ¿Cómo? Este logaritmo que yo tengo acá es como si yo hablara de una suma, de una resta, de una multiplicación, de una división. ¿En qué sentido? En que este logaritmo puede ser pasado de término al otro lado. Es decir, este logaritmo puede pasar al otro término para poder despejar finalmente mis protones. ¿De qué manera va a pasar? Va a pasar como antilogaritmo, inversa de logaritmo, o una potencia de base 10. Debbie, entonces lo del cuadrito ese era esto nomás, así de sencillo. ¿Qué cuadrito? Azu? Eso que nos mostraban en una diapo en química, de cómo averiguar con una cosa la otra. Sí. Ay, era re fácil. Igual vemos ejercicios ahora de eso. Si yo hago esto, que hago inversa, dijimos, inversa de logaritmo, o shift logaritmo, menos el pH, me va a dar una concentración. Eso me va a decir, habíamos calculado 3,98 creo que era, por 10 a la menos 4. Eso es igual a mi concentración de protones. Y pude averiguar protones sin ningún dato más que el pH. ¿Vieron? ¿Se entendió? Entonces, si me dice qué concentración de protones tiene un ácido una solución ácida cuya pH es 3,4, bueno, yo hago inversa del logaritmo menos pH, que sería lo mismo que está acá escrito, y puedo averiguar la concentración de protones. ¿Quedó? Claro, porque lo que haces, o sea, es pasar primero el 1 negativo, te queda negativo el 3,4 y después pasas el antilog. ¿No? Bueno, sí, exactamente. Sí. Oye. ¿Qué? Cualquiera de esas entonces se puede usar, pero ahí la más fácil es la que tiene igual a 14 o no. Es que no, porque acá estoy averiguando pH en esto, o pOH, y acá estoy averiguando concentraciones, fíjate. Concentraciones. Ah, sí. ¿Sí? Esto es, o sea, se lo van a aprender así, van a poner antilog o shift log elevado a la menos pH y le van a dar estas cosas, o shift log elevado a la menos pOH y le va a dar esto. Eso lo van a hacer automáticamente. Pero para que entiendan de dónde deriva esto, ¿sí? En realidad lo del antilog también es una propiedad del logaritmo. Es una propiedad, O sea, es una propiedad matemática. Es como si yo te digo cómo pasa la multiplicación al otro término, del otro lado del igual. Y como una división. ¿Y cómo pasa la suma? Y como una resta. ¿Y cómo pasa el logaritmo negativo? Como potencia negativa de base 10. O shift log, inversa log, lo que quieran ponerle. ¿Sí? En sí es esta propiedad. ¿Sí? Es lo mismo que ven en biofísica.
Así que si yo quiero averiguar la concentración de protones teniendo el pH como dato, hago shift logaritmo menos pH. Si quiero averiguar la concentración de oxidrilos a partir del pOH, hago shift logaritmo menos pOH. Y se terminó. Pero es para averiguar estas concentraciones. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si me dan el pOH de menos logaritmo, entre paréntesis, qué sé yo, cualquier otro átomo, tengo que hacer eso, solamente pasarlo. ¿Cómo? Y sacar. ¿Cómo? ¿Se me corta o no? No se te cortó, pero no se entendió lo que me estabas diciendo. Va, yo no te entendí, no sé si Male o Leo. ¿Viste HP? pH, HP. digo. Ah, sí. pH, dice que, bueno, esa es la formulita. Y ponele que entre paréntesis tengo otro átomo, otra molécula. Yo solamente tengo que pasarlo para el otro lado. No hay otra molécula en pH. pH es esta fórmula, no existe otra cosa. Es menos el logaritmo de la concentración de protones. No tengo otra cosa para hacer pH. Lo mismo que pOH. pOH es menos el logaritmo de la concentración de protones. Dijimos que cada vez que veo una P, hablo de menos logaritmo. Menos logaritmo de alguna cosa. ¿Qué cosa? Lo que esté al lado de la P. Protones en este caso, oxidrilos en este caso. No va a haber otra molécula porque no es la fórmula. Las concentraciones ok, gracias. ¿Sí? Las concentraciones, para poder averiguar pH, voy a tener que hacer menos log por la concentración de ese protones que yo ya tengo como dato o que averigüé en última instancia. Debbie, Carlos quería hablar, había levantado la mano. Ay, perdón, no estoy viendo, Carlos. Sí, decime. No, que si las concentraciones de hidróxido y demás estarían en molaridad, ¿no? Siempre. Lo único que no está en molaridad es el pH y el pOH. ¿Sí? Eso es adimensional. Ahora yo les digo lo siguiente, escúchenme bien. Tengo un pOH de 3,5. Dígame cuál es la concentración de oxidrilos de esa solución. Solo con estos dos datos. ¿Qué van a hacer? Shift logaritmo 3,16 por 10 a la menos 4. 3,16 por 10 a la menos 4 es la respuesta correcta. ¿Todos la pudieron encontrar? Listo, a dormir. Sí. ¿Y qué puedo hacer ahora conociendo esta concentración? Abrir un mundo de posibilidades infinitas. ¿A qué me refiero? Puedo calcular, gracias a la K-Water, la concentración de protones. Y gracias a la concentración de protones, que averigüe acá, lo puedo reemplazar acá y averiguar el pH. Y así con cualquier otra cosa. Es un juego entre reemplazar, averiguar. No hay nada más complicado en esta guía que esto. Si entendieron esta parte, ya están. ¿Quedó? Sí. Perfecto. Están impactados. Sí. Es más, ¿Sí? si siguen todos los pasos que les dijo Debbie, ni siquiera van a tener, porque por ahí he visto que se confunden anotando, haciendo cuenta por cuenta, paso por paso. Lo pueden hacer toda la calculadora y listo. Ya está. Goodbye. Vamos bien. ¿Quedó? ¿Quedó? Pasamos al ejercicio donde se plasma esto para que termine de cerrar y ya fue. No hay nada más. Christopher me pregunta cómo K-Water dividido oxidrilo. Chris, te voy a matar porque no me estás prestando atención, Christopher. Estamos en esta diapo anterior. ¿Qué me dice la fórmula? Que K-Water es igual a protón por oxidrilo. Si yo tengo este dato y tengo este dato, ¿puedo averiguar los oxidrilos? Sí, voy a hacer K-Water dividido, porque acá estamos multiplicando, hidrógeno. Y me queda oxidrilo. ¿Y puedo averiguar los hidrógenos, llevado el caso si tengo K-Water y oxidrilos? Sí. Voy a hacer K-Water dividido. ¿Por qué dividido? Porque la fórmula acá tiene una multiplicación. Así que cuando pasa del otro lado, pasa dividiendo. Entonces voy a decir
K-water dividido oxidrilos igual a protón. ¿Se entendió, Cris? ¿De dónde venía eso? Ah, buenísimo. Listo, genial. Hacemos este ejercicio rapidinguis, no pasa nada. ¿Qué me dice? Me dice, si el pH de la orina humana está comprendido entre 5,5 y 6,5, ¿cuál será el intervalo normal de concentración de protones y de oxidrilos en la orina? ¿Cuáles son mis únicos datos? De nuevo, mis únicos datos son estos, pH. No tengo otra cosa que esto. No me dice ni base, no me dice ni ácido, no me dice nada. Me dice solamente pH. Entonces, fíjense que no lo inventé, lo saqué de la guía. Es el inciso D del 3.7. ¿Sí? ¿Puedo averiguar la concentración de protones y la concentración de oxidrilos simplemente con el dato de pH? Sí. Sí, puede. Sí. Y los escucho. ¿Cómo vamos a hacer? Shift log menos 6,5. Bueno, es decir, voy a averiguar, a partir del pH averiguo qué cosa. Ay, perdón, alguien habló, no lo escuché. 14 menos pH puede ser. Si yo hago 14 menos pH, ¿qué estoy averiguando? Sí, el pH. Estoy averiguando pOH. ¿Y qué me pide el problema? Es una opción válida igual, lo que están diciendo. ¿Me pide la K-water o no? El problema me pide concentración de protones y concentración de oxidrilos. Y ahora sumo. pH más OH. ¿Te saca un promedio de pH, digamos? ¿De 5,5 y 6,5 o cuál usamos? No, uso 1, uso 2, nada más. Voy a comprender todo lo que esté comprendido en el medio, es irrelevante. O sea, yo tengo que averiguar cuál es esta concentración de protones y oxidrilos y a qué concentración de protones y oxidrilos corresponde este pH. Ustedes me están diciendo que usarían 14 menos pH, eso es igual a pOH. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Eso es lo que ustedes me dijeron. Háblenme, Ya, chicos. ¿Qué pH estamos usando? ¿El 5,5 o el 6,5? Vamos a usar el primero que quieran, el 5,5. Vamos a usar ese. Entonces harían 14 menos 5,5. Eso es lo que ustedes harían. Sí. Bueno. 14 menos 5,5 me da 8,5 es el pOH. Bueno. ¿Decir pOH y decir concentración de oxidrilos es lo mismo? No. No. ¿Por qué? ¿Qué era el pOH? El logaritmo de la concentración. Menos el logaritmo de la concentración de oxidrilos. ¿Puedo averiguar entonces? Bueno, ¿puedo averiguar entonces esto con esta fórmula? Sí, habíamos dicho que 10, cada vez que yo diga 10 es que estoy hablando del inversa del logaritmo, ¿sí? 10 menos el pOH igual a la concentración de oxidrilos. ¿Cuánto les da este valor? 3,16 por 10 a la menos 9. Hicieron shift logaritmo menos 8,5 y eso les dio 3,16 elevada a la 10 menos 9. A la 10. Molar, porque estoy hablando de concentración de oxidrilos. Bueno, perfecto. Acaban de encontrar. Esta es una forma. Hay otra, ya la vamos a ver. Pero acaban de encontrar. Bueno, les mandé un coso ahí que nada que ver. Acaban de encontrar la concentración. Que no se olviden, perdón, que no se olviden las unidades, por eso les puse caramelos. Es molaridad, no se las Ahí olviden. están, ¿sí? Dijimos que oxidrilos y hidrógenos, molaridad. pH y pOH, no. Bueno, acaban de encontrar de manera muy correcta que para un pH de 5,5 tienen una concentración de oxidrilos
de 3,16 por 10 a la menos 9. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Entendieron cómo lo averiguamos? Sí. Bueno, Sí. y yo les pregunto, ¿pueden a partir de este valor saber o averiguar lo otro que nos falta, que es los protones? Sí. Bueno, ¿cómo harían? Pasaría ¿K-water dividido qué? Pero no es 1 más por 10 a fácil la menos 14. sacarlo. K-water dividido oxidrilos me da protones, ¿no? 1 Sí. por 10 a la menos 14 dividido 3,16. 3,16 por 10 a la menos 9 igual a protones. ¿Cuánto les da? 3,16 por 10 a la menos 6. ¿Puede ser? A mí me da lo mismo. Sí, a mí también. Eso A mí sería lo también. mismo que hacer 10 Ahora a lo la vamos a menos ver. Sí, 5,5, ¿no? exactamente. Ahora lo vamos a ver. ¿Y esto me da cuánto? 3,16. ¿Me dijeron? 3,16 Por 10 a la Por menos 10 a la menos 6. Molar. molar. Siempre. Perfecto. Han encontrado la otra cosa. Esta sería la otra respuesta. Pero también, ahí vamos, ya te digo, a eso voy. Estas dos formas me llevaron al resultado correcto. ¿Qué otra cosa podría haber hecho en lugar de utilizar la K-water? Podría haber hecho pH es igual, todo lo que yo tengo acá, menos el logaritmo, bla, bla, bla. Entonces, 10 elevado, o sea, antilogaritmo elevado a la menos pH, me iba a dar la concentración de protones. Si yo hago shift logaritmo menos 5,5, que es mi pH, me tiene que dar exactamente este mismo número. ¿Me da? Sí, sí da. Sí, sí da. Sí, sí, da. Y ahí tienen otra forma de haber resuelto el ejercicio. Ahí están preguntando cómo se hace con notación científica. Te lo tira automáticamente en notación científica la calculadora, ¿eh? No, yo creo que es para poner, porque le están poniendo ahí que es 1 No pueden exponencial a la elevar. menos 4. Claro. Ah, Paréntesis, 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 paréntesis. la calculadora aparece o como por 10 o aparece EXP. ¿Sí? Tienen que apretar la tecla que dice EXP o directamente la tecla ya viene con el por 10 elevado a la tanto. Son las dos teclas que pueden aparecerle en su calculadora. ¿Eso es lo que estaban consultando? ¿Gonzalo? No tengo esa, Debbie. O con No, paréntesis, no. como dijo Male. Hacen paréntesis y ponen elevado a la. Sí, ¿Qué pero tienen? tengo un piquito. ¿Cómo? Para elevar. Un piquito tengo. Sí, está Ese no bien. es, ¿eh? El piquito, No. hay un piquito que está, que es del elevado, pero ¿en dónde? Ah, porque vos lo estás haciendo en la computadora. No, en la ¿O no? calculadora, en la Ah, Male, casa. ¿vos tenés idea del piquito? No, ese no es el piquito, chicos. Ese está más arriba, es otra función que comparte inclusive, perdón, ¿eh? Este no es. Este que está acá, ese no es. El que les está diciendo Debbie está siempre por acá abajo. ¿Vieron que dice X? Bueno, lo van a encontrar por ahí. Ah, ese es. ¿Se usa siempre ese? Eso significa exponente, sí. sí, eso es por 10 a la tanto. Es exponente en base 10. Todo mal. Ah, bueno. Es que si no les van a dar mal todos los cálculos, chicos. Por Eva nos eso. cagó a pedo en la clase de jueves por eso. ¿Quién? Eva. No, ¿a quién le fueron a...? ¡Ay, me van a saber usar la calculadora! Es que, a ver, si, no sé, creo que la mayoría de los que les cursamos antes aprendimos en biofísica. Yo no sabía usar esas cosas. Y yo también aprendí este año en biofísica. Es que si En no, mi no... unidad nunca agarré una calculadora científica, fue el primer año que la agarro. Tengan en cuenta que el X es por 10, entonces siempre tiene que haber un número antes del por 10, porque si no tampoco te lo eleva y te da error matemático. La profesora de biofísica, hasta un video de cómo usar la calculadora nos hicieron, gente, por favor.
No. Usen todos los recursos, please. Esa bardeada. Bueno, continuemos. Acá me preguntaron recién por qué hicimos todo en base a 5,5 y no el pH 6,5. Porque primero hay que averiguar cuál es la concentración de protones y oxidrilos para este pH, y después van a averiguar cuál es la concentración de protones y oxidrilos para el otro pH. Tienen que hacer lo mismo, pero 2 veces. Lo que acabamos de hacer es un razonamiento que ustedes empezaron y que es válido si otra persona no lo hace así o se le hace más fácil utilizar uno que otro recurso. ¿Por qué? Porque las vías de asociación neurales no son iguales en todas las personas. Entonces, unos van a identificar más fácil a K-Water para calcular concentraciones de oxidrilos o protones, otros van a utilizar más fácil el shift log para calcular las concentraciones de protones y oxidrilos, y todo eso es válido siempre y cuando hayan llegado a estos 2 resultados. Por eso yo arranco la clase diciendo, si llegan al mismo resultado por otra vía, es válido. ¿Vamos hasta ahí? ¿Vamos bien? Sí. ¿Sí? Vamos. Bien. Esta fue una manera que ustedes mismos me fueron diciendo cómo hacerla. Yo por mi parte, por ejemplo, opté por estas 2 cosas. Opté por lo de hacer para averiguar la concentración de protones, el shift, logaritmo, menos el pH, averigué protones. Una vez que averigué protones, calculé directamente con la K-Water los oxidrilos, y chau. Otro capaz hubiese sido mejor sacar pOH, como recién dijeron, y a partir del pOH conocer la concentración de oxidrilos, y es totalmente válido. ¿Sí? Lo que hice antes de mostrar la resolución fue para que vean que hay más de una manera de llegar, dependiendo de lo que a ustedes se les facilite ver. ¿Sí? Y la respuesta era decir, bueno, el intervalo normal de concentración de protones es este, que corresponde al pH de 5,5, a este, que corresponde al pH de 6,5. Y la concentración normal de oxidrilos es esta, que pertenece al pH de 5,5, a esta que pertenece al pH de 6,5. Fin. ¿Se entendió? Debbie, están preguntando de nuevo sobre el 14. Yo digo que saquemos la tabla. ¿Qué 14? El 14 que estás usando por ahí, el menos 14 o el 14. ¿Viste que te preguntaron y volviste a la diapo de la K-Water? Bueno, te están preguntando de nuevo por eso. Juli les va a decir de nuevo que presten atención, ¿eh? Yo sé gracias a la constante. K-Water significa constante iónica del agua. Así como K de equilibrio significa constante de equilibrio. Bueno, KW significa, o K-Water significa constante de disociación del agua. Ese constante de disociación del agua es un número fijo. Ya averiguado, calculado y sabido. Así como pi es 3,14, 1592. Bueno, K-Water es 1 por 10 a la menos 14. Y a su vez, ¿qué significa K-Water? K-Water viene de una fórmula, bien, la constante del agua. Y esa constante del agua que tiene este valor, tiene una fórmula, que es, esto es un signo más, bueno, que es concentración, todo lo que está entre corchetes significa concentración, ¿sí? Concentración de protones por la concentración de los oxidrilos. Es lo que expliqué hace 2 diapos acá y es lo que está acá explicado. ¿Sí? Entonces, ¿qué me permite K-Water? Me permite que al conocer alguna de estas 2 concentraciones, yo pueda averiguar la que me falte. ¿De qué manera? Si quiero averiguar oxidrilos, solamente tengo que pasar estos protones, exacto, dividiendo. Y si quiero averiguar los protones, solamente tengo que pasar los oxidrilos dividiendo. Y listo. ¿Se entendió ahí la duda? Entonces, ¿cuánto vale la concentración de water? ¿Cuánto vale la K-Water? Por favor, al unísono. 1 por 10 a la menos 14. Muy bien. ¡Vamos! Ya probamos, chicos. Listo. Estoy feliz. Alguien me escribió ahí algo raro. No quiero que sigan porque me han encontrado cosas raras. Pero, ¿se entendió? ¿Alguien me había como consultado?
No, era la única y después empezamos a usar Listo. comentarios Muy bien. random. Pero es Dale. la Ya no hora. va a comentar más, pobrecita. Ah. No, si ustedes están entendiendo, yo estoy hecha. ¿Para qué sabemos todo lo de pH? El pH es sumamente necesario en todo lo que es nuestra carrera. El organismo tiene un rango de pH muy limitado. Van a ver que la sangre tiene un rango de pH de 3,35 a 7,45, ¿sí? Es un rango muy estrecho, es una variable estrecha, quiere decir que la vida óptima y posible y sin enfermedades está sostenida en este pH de 7,35 a 7,45, que es el pH de la sangre que fluye por nuestras arterias y venas. Si hay algún problema, digamos, alguna patología respiratoria, patología renal, por ejemplo, que son los dos principales sistemas que regulan el pH del organismo, puedo tener complicaciones que me lleven a una acidosis cuando el pH de la sangre es muy ácido, o una alcalosis cuando el pH de la sangre es muy básico o alcalino. Y fíjense que está un montón de cosas relacionadas, bla, bla, bla. Pero ¿para qué les pongo esto? Para que ustedes vean la importancia del pH en el organismo, ¿sí? Fíjense lo importante que es mantener este pH de 7,35 a 7,45. ¿Y cómo hace entonces el organismo para mantener este rango de pH con todo lo que nosotros nos morfamos, comemos y lo que fuera? Aspiramos o etcétera. Bueno, ¿no? sí, el organismo tiene ciertos sistemas que se llaman amortiguadores o buffers, ya lo vamos a ver en el segundo cuatrimestre, que se encargan de que esto esté en el rango óptimo, que es 7,35 a 7,45, hablando de la sangre. ¿Se puede ir de 7,45 a más? Sí, porque el sistema amortiguador tipo te alcanza para amortiguar un par de cosas. Si hay un problema de base a nivel de los pulmones o a nivel de los riñones, por ejemplo, bueno, ya los amortiguadores ya mucho más no pueden hacer. Pero ¿para qué les doy simplemente esta diapo? Para que ustedes vean la importancia del pH en el organismo. Por eso cuando a ustedes les llega un mensaje... ¿Cómo? No, pregunto, ¿no? Como que si la sangre tiene una concentración muy ácida, como que el organismo agarra y tira bases. Exactamente. Van a ver ya qué bases tira o cómo las tira, dependiendo de si es una acidosis metabólica o es respiratorio. Bueno, eso ya lo verán más adelante. Pero lo que yo iba es que ustedes vean lo importante que es mantener el rango óptimo de pH en el organismo, en la sangre, ¿sí? Por eso cuando les llega un mensaje que dice el COVID prolifera en pHs muy ácidos y tienen que comer palta que tiene pH 15 que ni siquiera existe, bueno, ustedes van a decir, mira, el organismo tiene sistemas buffer que mantienen esto en donde lo tiene que estar. Así que si yo me mando 1 litro de lavandina, muy posiblemente, que es muy alcalina, muy posiblemente muera. ¿Sí? No voy a evitar el COVID. ¿Estamos? Por eso, cuando llegan esos mensajes que ustedes ven y que, ay, tengo que comer alimentos muy alcalinos, muy esto, porque, bueno, sepan que en el organismo tenemos sistemas que se encargan de regular esto constantemente, en la medida de lo posible si no hay otra patología. En cualquier lado encuentran todo lo que acabo de contar, cadena de WhatsApp, lo que fuera. Bueno. No, preguntaban por el parcialito. Ah, listo. Bueno. Yo vi un video en el que te decían que tenías que tomar agua caliente para matar el virus que estaba en la garganta. Era como, ¿qué? Si querés una la garganta, señora, la mucosa gástrica. Si quieren esofagitis, bueno, sí, que tome. Lo mismo pasa cuando te recomiendan tomar té de limón para las grasas, ¿sí? Sus adipocitos se cagan de risa. Bueno, después lo voy a mandar al grupo. Bueno, sus adipocitos están ahí sentados cagándose de risa. Solo sepan eso. Bueno, vamos con esto. Perdón, ¿pero qué? Entonces tipo un efecto placebo, porque te juro que a mí me hace bien. No, que te haga bien y demás, está perfecto. Lo que voy es que no es no disuelve la grasa localizada o el tejido adiposo que está claro, eso se logra nada más en con los déficit momentos. calórico. Exacto. Solamente déficit calórico puede eliminar grasas, entre comillas. Como dicen muchos, tomarse el tecito con limón. No,
a ver, los tés, las hierbas y lo demás es genial, o sea, hay muchas hierbas medicinales que tienen propiedades increíbles. A lo que voy es justamente el caso este de el agüita con limón caliente para disolver grasa, como si automáticamente nuestro sistema, nuestro tejido adiposo nos bajara los kilos que tenemos ahí acumulados de las fiestas. Bueno, no. Dejar de comer hidratos de carbono tampoco les hace bajar de peso, chicos. Lo único que les genera es una desnutrición.